Las noticias son contadas directamente por sus protagonistas. A continuación presentamos el invitado del informativo Olímpica. Las opiniones que se generan a continuación son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora. Las 7 de la mañana más 2 minutos, 7 de la mañana con 2 minutos, y por supuesto vamos a saludar con el ingeniero Ricardo Serrano de UCAPEN, pues es especialista, y hemos escuchado, pues hemos entrevistado inclusive a varias personas que pues han sido estafadas, perjudicadas a través de redes sociales, del sistema de las plataformas, del mismo Internet, en instituciones financieras de nuestra ciudad, en particular de nuestra provincia, y por supuesto se han presentado las denuncias respectivas a través de la Fiscalía, pero en algunos casos no han encontrado respuesta. Se ingenian, hay diferentes ya modalidades para poder perjudicar, y ese es el motivo, la razón por la cual hemos invitado al ingeniero Ricardo Serrano, un especialista, para ampliar un poquito este tema. Como siempre, ingeniero, bienvenido a través de Olímpica, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Carlitos, amigos de Olímpica Estéreo, es un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Efectivamente, la situación es preocupante porque hoy por hoy, aparte de los robos, de los asaltos, robos a personas, a domicilios, hoy vemos que se ha incrementado, y efectivamente en la Fiscalía nos reportaban que el hecho delincuencial que va en aumento es justamente a través de las plataformas, a través de las redes, de los sistemas de Internet, ingeniero. Definitivamente, y es una estadística que cada vez se va alarmando en nuestro medio, no solamente aquí a nivel de Pastaza, a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial. Esta pandemia ha obligado a que los delincuentes se vayan informatizando, se vayan actualizando y empleen ahora las plataformas tecnológicas de comunicación como uno de los objetivos principales, como uno de los medios importantes principales, con el objetivo justamente de robar y, tener los típicos delitos informáticos. Entre ellos, lo que actualmente está sucediendo es justamente el robo de las cuentas bancarias, que se lo hace mediante los aplicativos de la banca electrónica y este tipo de situaciones, que vuelvo a ratificar, día a día está creciendo, el porcentaje es mayor. Efectivamente, no, usted lo ha dicho claramente, pues por la pandemia, por la situación de la emergencia a nivel de todo el mundo, pues en la gran mayoría se han incrementado las aplicaciones digitales, mecanismos de compra y de venta, ingeniero. Sí, en cierto sentido esto nos ayuda bastante. Anteriormente realizar, por ejemplo, alguna compra, debíamos nosotros desplazarnos hacia el local, hacerlo personalmente. De manera presencial. Exacto, de manera presencial. Ahora tenemos los aplicativos que nos dan la factibilidad de poder realizar cualquier tipo de transacción de compra, de venta, mediante estas plataformas. Y de pago de servicios en las instituciones públicas también. Exactamente, entonces en cierto sentido nos apoya bastante, porque nos evita largas colas, la pérdida de bastantes horas a veces, tiempo, entonces es bueno en cierto sentido. Pero lo malo es que nosotros, la mayor parte, hablemos de pronto un 80% de usuarios, no están conscientes de el riesgo, del riesgo que tienen, exacto. El riesgo, no están conscientes de lo que el utilizar un aplicativo sin las debidas precauciones y seguridades puede tener a nivel personal. Ahora, los famosos hackers, ¿no? Que ese es el otro lado, en donde hay que tener mucho cuidado cuando les llegue información de pronto a través de WhatsApp, a través de el correo electrónico. Exactamente, ese es el punto y ese es el detalle más importante, diría yo. Sí, ese es el más importante, el más, diríamos, el más complejo que una persona puede tener. Normalmente nosotros recibimos a diario, ¿sí? Y es verdad, es a diario. Recibimos mensajes, recibimos correos electrónicos. Hasta llamadas telefónicas. Hasta llamadas telefónicas, y muchas de las ocasiones nosotros seguimos el juego sin darnos cuenta. Por ejemplo, por la plataforma de WhatsApp, nos envían mensajes con algún link y supuestamente es de alguna persona allegada a nosotros, se supone que por eso está dentro de nuestros contactos. Desde ahí inicia, hay que tener mucho cuidado. Exacto, desde allí. Al momento de que damos un clic en el link, exacto, este nos lleva a otra plataforma que normalmente nosotros no nos damos cuenta en el verdadero host
de dónde está sucediendo ello y nos piden ingresar los correos electrónicos, las credenciales prácticamente del servicio. La información que le solicitan. Sí, la información, y es allí, en ese preciso instante, donde nos están robando las credenciales de acceso, como también, dependiendo en este caso la capacidad del hacker, toma control muchas de las ocasiones del dispositivo completo. Entonces, son varias de las formas como se ataca actualmente. Por un simple correo electrónico, por una llamada, o lo típico, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que está sucediendo, que están robando las cuentas de WhatsApp mediante una clave. ¿Es factible esto? Claro que es factible. Pero aquí viene ya la viveza y específicamente la investigación social de la persona para poder llegar y convencerle que nos emita o nos dé ese código que llega a nuestro teléfono. Ahora, ingeniero, pues el ciudadano que nos está escuchando y se preguntará cómo identificar este tipo de mensajes, de llamadas, pues que nos llega. ¿Cómo saber que es un hacker y que de pronto pues está buscando obtener esa información? Bueno, normalmente cuando nosotros recibimos este tipo de mensajes fraudulentos, siempre viene acompañado por algún número telefónico de carácter local. Ante esto, recordemos que hay una ley en la que nos indica que todos aquellos operadores de cobros y, bueno, que sean legalmente constituidos en Ecuador, tienen que obligatoriamente agregar el nombre. Entonces, eso es obligatorio. Ustedes, por ejemplo, reciben una llamada o un mensaje de CNT o de Claro. De las operadoras, sí. De las operadoras o cualquier operadora de diferente índole, automáticamente en la parte inferior aparece el nombre. Claro, Movistar, CNT, Tuenti, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es obligatorio. Hay algunas empresas que no están totalmente reguladas, es verdad, pero ¿cómo podemos nosotros distinguir si es un mensaje verdadero o es un mensaje falso? Simplemente, en ningún mensaje verdadero les va a indicar que dé un clic en el siguiente link para desplazarse a X lugar. Entonces, ese es el principal punto que debemos considerar. Un segundo punto, cuando nos llaman, por ejemplo, por teléfono y nos piden los datos, creo que de manera básica, nosotros deberíamos preguntar, a ver, por favor, indíqueme su nombre, a qué empresa trabaja, deme su número de credencial para poder uno verificar si es o no es verdad. Entonces sería lo más básico que nosotros deberíamos preguntar, que deberíamos Yo consultar. creo que mucho más seguro, inclusive, no entregar esa información porque no sabemos quién está en el otro lado de la línea telefónica, ¿no? Exacto. Puede decir, no, yo soy el gerente de tal operadora, pero ¿qué seguridad me da? ¿Qué confianza tengo? Totalmente. Entonces aquí es lo más importante y lo que usted acaba de comentar, estimado Carlitos. Ninguna persona, ninguna empresa está en la obligación de obligarnos a nosotros a entregar nuestros datos personales. Simplemente con decir no y punto. No podemos darle la información. Así nos diga que de pronto tenemos una demanda judicial, perfecto, muy bien. Si tiene mi número telefónico, seguramente tiene mi dirección, venga y déjeme en mi domicilio. Efectivamente. Exacto, la orden judicial. No puedo entregar la información y ese tipo de cuestiones. Entonces, de esa manera nos estamos blindando nosotros en los datos de carácter digital, que es lo que ahora está en juego. Hay un detalle que justo habíamos practicado hace días atrás y que lo conocemos, ¿no? Se están utilizando pues números telefónicos cuando de pronto se va a un local comercial X, no va a decir el nombre, y le piden el número de teléfono, ¿no? Le piden el número de teléfono, pero hoy están siendo utilizados aquellos teléfonos para pues este tipo de delincuencia, ¿no? De estos robos a través de las plataformas. Así es. Y entrando ya prácticamente en materia de lo que está sucediendo actualmente con las cuentas bancarias y los robos digitales, me gustaría tener una pequeña línea del tiempo. El año pasado, por el mes de febrero más o menos, cuando inició la pandemia, se comunicó con nosotros la presidenta oficial, la presidenta del Club de Fans oficial de Cristian Castro en Ecuador y Latinoamérica. ¿Cuál era el inconveniente? Que le hackearon las cuentas de Facebook, de YouTube, y bueno, todas las cuentas oficiales de Cristian Castro. Anteriormente a ella, 2 semanas antes, de uno de los periodistas o comentaristas de un canal de televisión de aquí de Ecuador, también sucedió lo mismo. Entonces, a las 2 personas le robaron, les hackearon las cuentas. Por fortuna, la señorita, en este caso la presidenta del Club de Fans, y gracias a nuestra ayuda, se pudo recuperar todas las cuentas. Pero aquí viene algo bien importante. Hay un detalle ahí. Hay un detalle que ya les voy a comentar. Posteriormente a ello, nos llegó justamente una denuncia a nosotros, era de Machala, en la que de una persona X
le roban $4,800 de la cuenta bancaria del Banco de Machala. ¿Sí? Y aquí también hay un detalle X. A las 2 semanas más o menos, de igual manera, nos llega una denuncia de Guayaquil de una persona que le roban 12,000, casi $13,000. Y también aquí hay dos casos, o bueno, diríamos 2 detalles importantes. Este es similar al segundo caso, ¿sí? Y así posteriormente. En definitiva, nosotros hemos tenido más o menos alrededor de unos 6 casos. ¿Que Y les en los 6 retiraron casos, sí, ese se dinero robaron, de sus cuentas? Exactamente, se robaron el dinero de las cuentas. Y adicionalmente a ello, hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de platicar con una señora de acá de Pastaza, que también se le robaron casi cerca de $15,000 y también coincide con el modus operandi. O sea, el mismo mecanismo. El mismo mecanismo. ¿Cuál es ese mecanismo? Les comento en este instante. En el primer caso y segundo caso, bueno, el primer caso nos llegó donde nosotros para que podamos resolverlo esto. El primero y segundo caso tenían un detalle, que fueron justamente hackeados mediante el bloqueo del chip de una operadora de celular, de una operadora telefónica, y cuestión de segundos activan en otro dispositivo. ¿Sí? Coincidentemente, esta operadora telefónica, ¿sí? Y aquí justamente viene el cuarto caso, esta operadora telefónica emite el nuevo chip en un centro comercial, o en este caso diríamos, en una de las empresas de venta de chips del centro comercial del Fortín de Guayaquil. ¿Sí? Entonces, 3 casos con el mismo modus operandi. Pero el resto de casos sucede absolutamente lo mismo. La operadora, que voy a decir en este momento quién es la operadora. ¿Es la misma operadora? Exactamente, es la misma operadora, y es Claro, ¿sí? La operadora Claro, escuchen bien, la operadora Claro bloquea los números telefónicos y activa en cuestión de segundos en otros teléfonos, en otros dispositivos. Pero muchos se dirán, ¿y qué tiene de novedad esto? Muchísima novedad. Al momento que nosotros encriptamos las credenciales, esas credenciales van ligadas al PUNG en este caso, o al identificador interno del chip de conectividad. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, duplicamos o clonamos el chip, estamos duplicando todos los aplicativos, todos los servicios del dispositivo principal. Entonces, fíjense acá, recibimos los mismos correos electrónicos, recibimos las mismas llamadas, emitimos los mismos mensajes, es decir, absolutamente duplicamos el servicio. Entonces, fíjense, al duplicar esa información, entonces en los otros celulares les llega de pronto la información, mensajes, tienen notas, números de cuentas, claves, contraseñas. Todo, absolutamente todo. Y es aquí lo más complejo. En las cuentas bancarias que han sido robadas, coinciden todos el modus operandi que fue por medio de Claro. Ahora vamos con un ejemplo tan real aquí en Pastaza. Esta señora, que hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de podernos contactar, tiene el mismo inconveniente. Se le roban casi cerca de $15,000 de la cuenta, pero ¡oh, gran sorpresa! ¿Quién está detrás de todo esto? Es justamente la operadora Claro. Nos comenta que esta persona tenía un número telefónico de Claro, pero ya no lo utilizaba, creo que si no me equivoco, años atrás. Pero gran sorpresa, que este número telefónico se vuelve a activar el mismo día que inician justamente las llamadas al call center del X Banco para pedir cierta información. Y a través justamente de esta operadora es donde se logra no hackear, sino tomar el control de la banca electrónica y realizar los retiros, el robo prácticamente del dinero de esta cuenta bancaria. Muchos se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver el número del teléfono con las claves o las contraseñas que justamente están hoy en las instituciones financieras? Bastante. Recordemos que en una cuenta virtual o en una cuenta física siempre nos piden un número telefónico ligado al titular de la cuenta. Entonces, a través de ese número telefónico, normalmente podemos pedir información. A través de ese número telefónico podemos nosotros activar nuestros aplicativos de banca electrónica, y es decir, que a través de ese número telefónico nosotros podemos pedir información. Es mentira que hay sigilo bancario y tantas cuestiones. En muchas de las ocasiones nos hemos dado cuenta que ese supuesto sigilo bancario se elimina y dan información a diestra y siniestra.
Pero aquí hay algo bien importante antes de que me olvide. También existe otro protagonista dentro de esta trama de robos. De esta cadena. De esta cadena, exactamente. ¿Cuál es? Adicionalmente, claro, es de que estas empresas que tienen los famosos Big Data, la minería de datos, saben absolutamente todo de nosotros. Un simple ejemplo, a todos aquellos oyentes que nos están escuchando, diríjanse a cualquiera de los centros comerciales, qué sé yo, La Ganga, diríjanse a Artefacta, a cualquiera de ellos. Cualquier establecimiento comercial. Cualquier establecimiento que manejan justamente este tipo de datos. Y acérquense con su número de cédula y díganle que por favor les revisen su buró de crédito. Ustedes se van a asustar todos los datos que tienen. De hecho, si usted se olvidó de pronto algún número telefónico que tenía hace 10 años atrás, ese número telefónico consta dentro del historial. Aparece registrado. Exactamente, pero adicionalmente a ello, no solamente de nosotros como primera persona, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, y si de pronto nuestros hijos son casados, de los cónyuges de nuestros hijos, y así de toda nuestra línea de familia en primero, segundo y hasta tercer grado. Bueno, se acaba de aprobar la ley de datos digitales. Afortunadamente, Ajá. pero esperemos a que esto ayude para que estas empresas que venden prácticamente nuestros datos también se rijan. Efectivamente, esa es una de las mayores preocupaciones que justamente se tiene cuando se va a un local. Obviamente le piden únicamente la cédula y está la información completa, ¿no? Exacto. Obviamente entregada y validada por el Servicio de Rentas Internas, pero aquí el cuestionamiento viene en cuanto al uso que le den. Exacto, al uso. Es tremendo. Es por ello que, por ejemplo, esta señora de acá de Pastaza me decía, pero ¿cómo podemos nosotros, o cómo pudieron saber los ladrones, los delincuentes informáticos, que teníamos tal dinero? Cuando nosotros realizamos un préstamo, cuando realizamos un pago y todo lo demás, ¿a dónde se van todos esos datos? A la central de riesgos, ¿no es cierto? Entonces, la central de riesgos tiene absolutamente todos los datos de pago crediticio o de cualquier tipo de índole, inclusive de todos los préstamos que nosotros vamos adquiriendo. Ahora, muchos también van a querer conocer cuáles serían las recomendaciones. Efectivamente, les hemos alertado el modus, el mecanismo, cómo están operando ya en cuanto a estos delitos informáticos, pero ¿cuáles serían las recomendaciones? Las recomendaciones para aquellas personas que ya sufrieron este tipo de robo informático, ¿sí? Realicen la respectiva denuncia agregando, y si coincide justamente con operadora de Claro, vayan directamente. No Ahora, es de pronto... Claro, como en toda operadora, ¿no? Se va a lavar las manos. Bueno, este no es un asunto ya nuestro de la operadora. Ya, pero hay algo bien importante. Es responsabilidad suya. No lo tanto. común, lo típico. Podríamos decir que sí, pero hay algo bien importante. De todos estos casos que nosotros como UCAPEN hemos manejado, coincidentemente tienen de intermedio la operadora Claro. Y la misma operadora. La misma operadora. Adicionalmente a ello, por 2 ocasiones, en el Fortín se venden chips a otras personas que no tienen nada que ver con el número telefónico asignado y se los activan. Y como tercer punto, algunas personas que ya no tenían el número telefónico Claro, esos números fueron activados posteriormente y a través de esos números activados posteriormente se realizaron los débitos bancarios. Y, oh gran sorpresa, sigue siendo la operadora telefónica Claro. ¿Sí? No hemos tenido hasta el momento ningún tipo de problemas con algunas otras operadoras. No es que de pronto nosotros estemos contra la operadora Claro, pero es bueno decir, ¿no? Exactamente, pero es bueno decir que justamente coinciden en estos casos que nosotros hemos manejado, que es la operadora Claro. No es una simple coincidencia. Y adicionalmente a ello, los que sabemos de seguridad informática estamos conscientes que por medio de un número telefónico, por medio de un chip, podemos recuperar toda la información de aplicativos y credenciales de un dispositivo móvil. Vamos a las recomendaciones, ingeniero. Sí. Muchos querrán conocer, saber qué hacer, ¿no?, ante esta situación. Bien, otra de las recomendaciones ya directamente para las personas que están escuchándonos sería actualizar los datos personales de nuestras cuentas bancarias. Si tenemos de pronto algún número telefónico que anteriormente ya lo hemos dado de baja, porque eso es típico como nosotros, como ecuatorianos. Cambiar, ¿no? Cambiamos como si estuviéramos cambiando de calzoncillo, dicen, no, mil disculpas, pero es así. Eliminen totalmente ese registro de número telefónico de aquellas cuentas bancarias. Es bien vital este tipo de situaciones. Eliminarlo. Eliminar totalmente. Se actualice la cuenta con un nuevo número que actualmente estén utilizando, no uno que ya desecharon. Segundo, traten en este caso de pedir
a la operadora que le bloqueen totalmente y le den de baja totalmente al número telefónico para evitar posteriormente tener un inconveniente. Porque me imagino que muchas personas habrán sido llamadas por las telefónicas indicando de que, por ejemplo, me sucedió a mí, que hace 6 meses atrás tengo 2 deudas o 2 cuentas pendientes con Claro, sí que, oh sorpresa, en el 2012 prácticamente eliminé ese número de Claro. ¿Qué sucede y qué es lo que me hace pensar que este número que ya no tengo fue nuevamente activado y alguien está dándole uso? Claro, y Pero tiene la deuda, ¿no? Exactamente, por allí. Entonces, es bien importante. Segundo, si nosotros no tenemos la experticia de tener algún tipo de aplicativo en nuestros dispositivos móviles, ninguna empresa bancaria o de cualquier comercio está obligado a pedirnos a nosotros que activemos. Absolutamente para nada. Entonces, simplemente, si no estamos nosotros acorde a esta nueva tecnología, no lo activemos. Y tercer punto y más importante, sí es necesario activar un buen antivirus. Aunque digan, pero ¿por qué el antivirus? Un buen antivirus, hablemos por ejemplo, el más común, el NOS 32. Al momento que nosotros activamos la banca electrónica, esta automáticamente abre un nuevo navegador totalmente restringido, lo que le permite encriptar todas las transacciones que nosotros realizamos. Y adicionalmente a ello, y si nosotros en nuestro dispositivo móvil tenemos activado la autentificación en 2 pasos, esto le bloquea totalmente y se le hace más complejo al delincuente informático robarnos todas nuestras credenciales. Muchos también dirán costos, ¿no? En cuanto ya a estos aplicativos más bien seguros que podrían tener ya dentro de la computadora. En cuanto a los teléfonos, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, en relación de costos, por ejemplo, más o menos tiene un costo de 22, 25, 30 dólares, dependiendo en este caso el número, el antivirus que nosotros le coloquemos. Pero eso es totalmente ínfimo, es mínimo a la seguridad que tenemos. Y no solamente por o aquellas al retiro, personas, al perjuicio, ¿no? Exactamente, que le puedan ocasionar. Totalmente. Imaginémonos que de pronto no tienen alguna cuenta bancaria y no les van a robar. Pero no solamente es eso. ¿Qué podemos nosotros preservar a través de una seguridad de nuestro dispositivo? Nuestros datos personales, la información que tenemos en el mismo dispositivo móvil y con ello prácticamente la seguridad no de nosotros sino de nuestra familia. Porque a través del dispositivo móvil tenemos nuestros contactos generales. ¿Qué es lo que puede suceder? De pronto nos dirán, yo no tengo una cuenta bancaria, así que 30 dólares no me es representativo. O no me interesa, simplemente no activo. Pero ¿qué tal si de pronto en el número telefónico tenemos nuestros contactos? Y nosotros normalmente nos dedicamos a viajar, porque todo eso sabe la delincuencia, que viajamos, cuando llegamos y dónde estamos inclusive. Y esto también gracias a nuestras publicaciones diarias que hacemos por medio de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que normalmente podría suceder? Y lo que viene sucediendo, que llaman a nuestros familiares indicando, ¿sabe qué? Tengo este inconveniente, o su familiar está en un accidente y obligatoriamente o necesariamente, necesito que se deposite X valor. O que nos llaman, por ejemplo, mediante unas cuentas falsas desde otros países y lo típico, ¿no? Que estoy enviando información o estoy enviando maletas, no puedo retirar de la aduana o va a llegar primero, por favor ayúdeme, hazme un depósito, hazme una transferencia, pues hoy hemos visto, ¿no? Exacto. Ese tipo de estafas que se están realizando, entonces ser más cuidadosos. Totalmente, deben ser más cuidadosos. Entonces, el dispositivo móvil, toda la información que tiene, no es que no sea importante, es muy importante y a través de eso podemos nosotros tener grandes problemas, grandes repercusiones, no solamente en nosotros en primer plano, sino de todos aquellos familiares que constan dentro de los contactos que están en el número telefónico. Ingeniero, ustedes brindan ese servicio si de pronto algún ciudadano se siente perjudicado, desea acudir para buscar la forma de recuperar, porque la situación informática para varias personas es complicado, ingeniero. Claro que sí, así es. Como UCAPEN nosotros brindamos este servicio. De hecho, quiero indicarles que somos los pioneros aquí en Ecuador en mantener una página, ¿sí?, exclusiva para este tipo de denuncias en las cuales se mantiene totalmente discreción de los datos y les acompañamos no solamente en la parte de la investigación, sino también en la parte entregándole las pruebas necesarias para la respectiva denuncia. Entonces sí, les acompañamos absolutamente en todo esto, realizamos las seguridades del caso en los dispositivos
Adicionalmente, yo como vuelvo a ratificar la investigación y todo lo que tiene que ver en el plano de la seguridad de la información en el dispositivo móvil o en cualquiera de las áreas. Acá en Puyo, ¿dónde pueden ubicarle, ingeniero? Bueno, por esta situación de la pandemia, no tenemos oficina acá en Pastaza, estamos directamente en Quito, pero nos pueden ubicar a través del número telefónico, si se les puede Con mucho entregar. gusto. Gracias, es el 099-8505-955. Ingeniero, ha sido un gusto, un placer, importante, ¿no? Este tipo de diálogo, de conversación, de orientación, sobre todo a nuestros amigos oyentes, a quienes nos siguen a través de 96.3 y por supuesto a través de las plataformas informáticas digitales. Le agradecemos como siempre, ingeniero Ricardo Serrano. Es un gusto para mí poder ayudarles, guiarles por lo menos un poquitito en esta situación, ya que es un problema no de unas ciertas personas, sino de todos. Muchas gracias.